¿Cómo están? Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que inicien con nosotros una semana más. Comienza también otra semana de actividades presenciales, de clases en particular, pero durante todos estos meses de pandemia nos hemos enterado de la actividad constante que han tenido algunos universitarios y hoy en particular vamos a conocer uno de esos proyectos que tiene que ver con tecnología, con ingeniería y por supuesto que están trabajando en beneficio del medio ambiente. Comenzamos. Y bueno, como cada lunes, el doctor Carlos Rosales nos habla hoy sobre algunos estudios que se han hecho en pacientes con diabetes para saber por qué son más vulnerables a ser infectados con el virus del SARS-CoV-2. Vamos a escucharlo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que la diabetes es un factor de riesgo para la COVID-19, pero las razones de esto no son muy claras. Ahora, un estudio publicado en la revista Cell Metabolism nos da algunas pistas. En este estudio se utilizaron cultivos de organoides de riñón en condiciones de diabetes. Para esto se sometieron los cultivos celulares a ciclos de glucosa alta y baja. Estas oscilaciones generan una condición que parece diabetes. Las células, entonces, modificaron su metabolismo, siendo más eficientes en la producción de energía, y en consecuencia expresaron mayor cantidad de la molécula ACE2 en su membrana. Sabemos que esta molécula es el receptor para el virus SARS-CoV-2. Por tanto, las células son más susceptibles a ser infectadas por el virus. De la misma manera, células aisladas de riñón de pacientes con diabetes se encontró al ser infectados tienen una carga viral más alta. Estos estudios en conjunto demuestran que los cambios que sufren las células en la diabetes pueden alterar la expresión de otras moléculas y eso las hace más susceptibles a la infección del virus. Esto puede ocurrir también en otras células del cuerpo y nos da una posible explicación de por qué el virus infecta más a las personas con diabetes. Muchas gracias. Hasta luego. El crecimiento acelerado de las ciudades parece haber dejado sin espacios para construir en algunas zonas. Sin embargo, siempre existen alternativas que son amigables con el medio ambiente y bueno, un grupo de jóvenes universitarios diseñaron un modelo de 10 casas sostenibles que han sido reconocidas por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Y para conocer las características, los objetivos y la viabilidad de este modelo en el que participan estudiantes de distintas facultades, saludamos esta tarde aquí en la UNAM Responde a Juan Josué Méndez Espina, quien es estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y también capitán del equipo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros y también nos acompaña Alejandro González Olvera, quien es también estudiante de Ingeniería, de Ingeniería Civil de esta facultad. Ambos están cursando el 7º semestre y forman parte de este equipo de ingenieros, de universitarios, pero también de amigos que están presentando un proyecto que ya fue reconocido. ¿En qué consiste? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué son exactamente estas casas de transición sostenibles? Bueno, una casa de transición sostenible es algo distinto a un refugio o algún albergue. En una casa de transición sostenible, una familia llega y se integra a una pequeña sociedad de pequeñas casas y a través de un proceso de reinserción social, actividades comunitarias, apoyos económicos, es capaz de reintegrarse, desarrollarse otra vez en el sector económico de la sociedad. Pues defines ahí muy bien estas dos cualidades que definen el proyecto, que tiene que ver con sostenibilidad y con un proyecto social. ¿Cómo surgió? ¿De dónde sale esta idea? ¿Para qué fue creado? Platícanos la historia, Alejandro. Pues bueno, el objetivo de la competencia como tal es desarrollar en estudiantes, en este caso de Ingeniería Civil, un mejor comprendimiento acerca de la sustentabilidad, que como recordamos es aquello que es capaz de sustentarse por sí mismo. Esto mediante la aplicación de estos conocimientos, porque no es lo mismo tener los conocimientos, tenerlos teóricos, a saberlos aplicar. Entonces se reta a los estudiantes a aplicarlos en un proyecto de infraestructura.
En sí el proyecto surge, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, pertenecemos a un capítulo estudiantil y en este capítulo es donde se desarrollan todo ese tipo de competencias. Nosotros decidimos participar, somos la primera universidad mexicana que participa en esta competencia y pues la primera universidad mexicana en ganarla. Eso hay que decirlo y hay que presumirlo con todas sus letras porque hicieron un gran papel en esta competencia. Platícanos cómo se dieron pues desde los requisitos y las etapas de esta competencia que los llevaron a estos reconocimientos para que ahorita nos cuenten de qué se trata. Sí, claro. La competencia inicia con una convocatoria que se simula una licitación real, es decir, se requiere de un proyecto o una solución. Los estudiantes, en este caso nosotros, atendemos el proyecto y desarrollamos una solución que se llama solución sostenible. Iniciamos el equipo con un grupo pequeño de personas, 5 o 6 personas, y conforme lo fuimos necesitando, precisamente por la multidisciplina, fuimos integrando estudiantes de arquitectura, de química y asesores especializados en cada una de las áreas importantes para el desarrollo de este tipo de infraestructura. Es un proyecto que no tiene que ver, o sea, si es la primera vez que participa en una universidad mexicana, pusieron muy en alto el nombre de nuestra universidad y de México, pero no tiene nada que ver con la cuestión académica. Se dio de forma independiente. ¿Cómo llegaron a este concurso y quién lo organiza? Eso es un tema muy importante también. Sí, bueno, justamente la parte de quién lo organiza y cómo participamos es justamente la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Nosotros somos un capítulo oficial, en este caso en la Facultad de Ingeniería, y nosotros pertenecemos a él. En sí, estábamos muy dudosos al principio de si íbamos a participar o no, puesto que no teníamos ningunos antecedentes en esta competencia. Decidimos animarnos, empezamos un mes después de que salió la convocatoria. Iban tarde, parecía. Así es, de hecho fueron unos meses muy de arduo trabajo, en los cuales hubo noches sin dormir, entonces, pues realmente sería más que nada eso. Platíquenos eso, ¿cómo es la dinámica? Es decir, forman parte de este capítulo de estudiantes, ven la convocatoria, deciden participar, ¿y cómo es la dinámica del equipo? Decías, eran 6, 7, que además se han ido sumando y terminan siendo 14 de distintas facultades universitarias. ¿Cómo se fue conformando el equipo y cómo fueron avanzando en el desarrollo del proyecto? ¿Quién nos cuenta? Pues me permitiré tomar la palabra. Para el equipo empezamos poquitas personas, empezamos a entender el proyecto, lo que se nos pedía. Eran 5 requisitos muy importantes. Primero es diseñar un sistema de escorrentía capaz de contener una tormenta de diseño. Es decir, el agua de la lluvia se tiene que contener, se tiene que tratar y se tiene que reutilizar en el sitio. Diseñar 10 casas pequeñas de exactamente 400 pies cuadrados, que son aproximadamente 37 metros cuadrados en México. También proveer a la comunidad de un espacio para actividades comunitarias donde puedan desarrollarse, etcétera. También proveer acceso a transporte público, transporte sostenible, transporte compartido, no transportes privados. Y por último, y muy importante, seguir este sistema internacional de evaluación para infraestructura sostenible que se llama Envision. El objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos y esos puntos te otorgan una certificación. En este caso, nuestro proyecto alcanzó la certificación Platinum y es algo de lo que nos dio mucho impulso en esta competencia. Que es la más alta que se otorga en este sentido. Así es. ¿Cuáles son los principales retos? Es decir, deciden entrar en la convocatoria, es un gran proyecto o un gran reto generar este proyecto porque además tenían que considerar las bases y las condiciones de una región, de una zona que no es la suya, que estaba ubicado en Estados Unidos. ¿A qué se enfrentaron? No solamente como ingenieros, sino como representantes de una universidad como la nuestra. Primero que nada, como bien lo mencionas, es la parte de la normatividad y las bases que ya venían como de cajón en la convocatoria. Después, justamente encontrar la idea. Lo más difícil de realizar un proyecto es encontrar esta idea y no encontrar solamente una idea, sino un conjunto de ideas y al final lograr combinarlas y generar un proyecto de muy buena calidad. Como estudiantes, la verdad yo creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos fue la parte de llevar a competir el proyecto. Como sabemos, pues requiere de financiamiento, requiere porque todas estas competencias son presenciales. Entonces requerimos de que estudiantes se preparen durante meses para realizar una presentación oral, conocer a la perfección el reglamento, el proyecto en general, para poder responder a las preguntas que realizarán los jueces. Y pues sí, la parte económica fue el mayor reto y pues afortunadamente realizando diferentes dinámicas como rifas y participación en otros concursos donde pudimos obtener financiamiento, pues es que se pudo llevar a cabo y presentar el proyecto. Pues qué bueno que lograron conjuntar todas estas ideas y avanzar y superar todos estos retos. Resultaron ganadores de muchísimas universidades y ustedes saben mejor que nadie la dinámica. Platícanos cuál es cómo participaron universidades de China, de India, de Estados Unidos y ustedes resultaron ganadores. Platícanos cómo llegaron a este primer lugar y por qué se les reconoce.
Claro, esta sociedad tiene presencia en más de 144 países ahora mismo. Todos los países son invitados, todas las universidades son invitadas. En este caso se divide en 2 etapas. La primera etapa es la regional. Nosotros, la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenecemos a la región 6, que abarca todo el país mexicano, abarca los estados de Oklahoma, Nuevo México y Texas. Entonces, en la etapa regional, 30 universidades de esta zona participaron en la competencia y solo una fue la ganadora. En este caso nosotros. Ustedes. La siguiente etapa, que son las finales, únicamente de todas las regiones se invitan a los 15 finalistas pues, del mundo y llegaron universidades de China, Puerto Rico, India, mexicanas, nosotros y por supuesto Estados Unidos. En la etapa final se repite el proyecto, se mejora y se presenta ante un panel específico, bueno, un panel especializado de jueces. Estos jueces enfocados en infraestructura sostenible nos escuchan durante exactamente 7 minutos para defender nuestro proyecto y por supuesto hacen preguntas. A partir de ahí es que nos califican y pues logramos ser ganadores. Qué nervio y qué buena experiencia. Así es. Oye, y además obtuvieron otro premio que es el de la investigación más popular. ¿A qué se refiere este reconocimiento? Bueno, como pudieron ver en las imágenes, se realizó un flyer, prácticamente un póster en el cual estamos explicando las principales características y estamos dando una visualización de lo que viene siendo el proyecto. Ahí se muestra los renders, las imágenes de cómo quedaron las 10 casas, cómo está toda la distribución de las diferentes cosas que están. Por ejemplo, había árboles que no podíamos tocar, puesto que son parte de los elementos naturales y ya tenían pues cierto valor. También estaba un humedal, es decir, un tipo lago, por decirlo en palabras simples, el cual no podíamos tampoco afectarlo de ninguna manera, y es más, nosotros mediante los diferentes sistemas que pudimos, mediante los sistemas que pudimos implementar, le dimos a un mayor uso y pues pudimos potenciar la capacidad que tienen estos de regenerar el medio ambiente. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, antes de eso, descríbanos justamente cómo es la casa que crearon. Ya nos decías una pista que tiene que ver con 37 metros. Cuadrados, así 37 metros cuadrados. ¿Qué es lo que encuentran en esa casa y cuáles son sus características? Claro, las casas deben de estar diseñadas para ser inclusivas. Entonces, en cuanto a aspectos sostenibles está lo social. Estas casas están diseñadas para que cualquier persona las pueda usar, personas discapacitadas, personas ciegas, cualquier tipo de familia. Son de 2 plantas, son de 7 metros de diámetro. Estas casas, por supuesto, son totalmente autosustentables. El agua que se utiliza se reduce hasta el 80% en comparación con casas normales. Esa misma agua es tratada y reutilizada en el sitio. Las casas están cubiertas con paneles solares en los techos, por lo que producen incluso 35% más de la energía que consumen. Eso es un gran logro porque el sitio es autosuficiente, no necesita energía de otras fuentes y no contamina con energía pues, de orígenes contaminantes, vaya. Claro. Que son los retos de las construcciones sustentables y de un mundo sustentable que debemos comenzar a construir a partir de ella. ¿Qué tan viable en cuanto a costos, en cuanto a ubicación, pueden ser estas 10 casas que lo manejan así como 10 casas? Platícanos también por qué. De hecho, esa es una parte muy importante porque hablando de la generación de energía eléctrica, hicimos una investigación de mercado en la cual estuvimos investigando acerca de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, porque recordemos que estas 10 casas deben de tener lo suficiente para albergar a una familia de máximo 4 personas. Okay. Entonces debe tener todos los servicios, baño, regadera, etcétera. Hicimos este estudio de mercado, estuvimos investigando cuáles eran aquellos que con un bajo costo tenían una alta eficiencia de ahorro de energía. Entonces esto nos acercó a esta viabilidad. Estuvimos investigando diferentes materiales que contaminan muy poco. De hecho, ahí podemos destacar el bajareque, el cual es un material que es usado mucho en México, especialmente en zonas marginadas para la autoconstrucción. Con unas pequeñas modificaciones e implementaciones que propusimos, podemos generar que este tenga unas propiedades sismorresistentes, que tengan propiedades acústicas y térmicas sumamente buenas, y pues realmente se generan unas casas que en combinación con bambú, pero no bambú, podríamos decir, de China, sino bambú endémico de México, y en la combinación de acero, el cual tiene pues alto porcentaje de material reciclable. Entonces todo esto en su conjunto generó unas casas que, como menciona Juan, no contaminan, sino que es más, aportan energía y aportan pues recursos. Ayudan al entorno y ayudan al medio ambiente. ¿Qué les queda de esta competencia? Es decir, por supuesto, el reconocimiento al primer lugar, pues es un gran reconocimiento a su trabajo, a sus propuestas, a su capacidad, a sus proyectos mismos y a su forma de vida. Me parece que está muy claro que es a lo que se deben dedicar, pero aunque no hubieran ganado, es decir, ¿qué suma? ¿Qué les deja el haber participado en una competencia de este nivel?
Bueno, parte del objetivo de la competencia es desarrollar en los estudiantes que participan un mejor entendimiento de lo que es la sostenibilidad y cómo se aplica en los proyectos de infraestructura futuros. En este caso, lo que creo que nos deja a nosotros como estudiantes es entender que para un proyecto sostenible debes de abarcar diferentes disciplinas, diferentes enfoques y, por supuesto, diferentes consideraciones para desarrollar un buen proyecto. En este caso particular del nuestro, pues tuvimos que abordar cuestiones ambientales, cuestiones sociales y económicas para desarrollar un proyecto muy económico, porque fue muy competitivo en cuanto a economía, un proyecto que fuera amigable con el ambiente. Utilizamos hongos micorrízicos, barreras vegetativas, muros verdes y, por supuesto, la parte social. Una vivienda de transición donde tú como familia sin hogar puedes llegar, estar 1 año o 2, lo que necesites, y reintegrarte a la comunidad, bueno, económicamente activa. Y teniendo además todas las posibilidades que te permitan tener pues buenas condiciones. Alejandro, platícanos de los participantes. Ya lo mencionaban en algún momento, fue un trabajo multidisciplinario al que se fueron sumando distintos intereses, pero también distintos conocimientos. Cuéntanos quiénes y cómo aportaron para este proyecto de casas sostenibles. Podemos decir que participamos 3 disciplinas: química, arquitectura e ingeniería civil. Los estudiantes de ingeniería civil nos enfocamos en la parte estructural, puesto que aparte de simplemente dar una propuesta, deberías de justificarlo pues matemáticamente. Nos encargamos de la distribución de las casas, de su parte estructural y pues sobre todo del consumo y las vías que van a tener, la accesibilidad más que nada al conjunto. En la parte de arquitectura nos ayudó mucho justamente a desarrollar el modelo final de las casas, ya que sin un modelo eficiente no iba a ser posible la generación de energía. Por ejemplo, propusimos unas casas con un techo en forma de domo, esto con la finalidad de que el sol en cualquier hora del día esté pues, alimentando a los paneles solares que van a estar en el tejado. Y por su parte, nuestra compañera Eugenia, quien es estudiante de la Facultad de Química, ella nos ayudó mucho en la parte de biológica, para poder los hongos micorrízicos y toda la parte biológica y la simbiosis que hay en el sistema, pues pueda llevarse a cabo y pues que tuviera un sustento científico y por lo tanto viabilidad. ¿Cómo desde su experiencia y desde el lugar que ocupan siendo estudiantes apenas en ese entonces de 6º semestre de la Facultad de Ingeniería de la universidad, tienen este panorama y cómo lo miran y cómo lo viven y cómo lo proponen en el sentido de estas necesidades que se tienen que convertir en una constante para tener un mundo y un entorno saludable y benéfico en todos los sentidos? Bueno, parte del aprendizaje, como lo mencioné, y que se aplica a lo que comentas, es el Envision, y no solo el Envision, sino diferentes regulaciones, normativas internacionales que te ayudan a entender y a calificar un proyecto como sostenible. Ahora, como estudiantes, lo que proponemos o lo que nos llevamos mucho ya a la práctica profesional futura es de verdad desarrollar un proyecto sostenible, no nada más decir que es sostenible porque cuida el ambiente, o no solo decir sostenible porque abarca cuestiones económicas o sociales, sino porque es una integración total de diferentes consideraciones para desarrollar un buen proyecto. Eso es lo que yo creo que proponemos como estudiantes a partir de ahora. Hablando de esta integración, también me gustaría que me dieran su opinión acerca de cómo suma este conocimiento, esta visión de estudiantes, siendo parte de la UNAM, este intercambio y este vínculo con los profesores, con quienes les están enseñando, pero a fin de cuentas ustedes fueron y obtuvieron una experiencia distinta que también enriquece en todos los sentidos. ¿Cómo entiendes esta parte, Alejandro? Personalmente yo creo que aporta mucho, sobre todo a mi carrera, porque actualmente y afortunadamente la parte ambiental es algo que tiene que estar presente y está presente en todos los proyectos, llámese de ingeniería civil o de cualquier otra área. Específicamente en nuestra rama, pues el ingeniero civil tiene que destruir para poder construir, es decir, cualquier obra que haga genera mucho impacto. Entonces, considero que esta competencia nos ayuda mucho a darnos cuenta de ese aspecto, de que la sostenibilidad es algo sumamente importante, que es algo que no podemos dejar de lado y que debe estar presente en nuestra ética como futuros profesionistas. Y pues la verdad, muy agradecido con la universidad porque pues nos genera todos los recursos, ¿no?, que podemos tener, llámese profesores, llámese instalaciones, y pues fue parte fundamental para poder desarrollar un proyecto de calidad. Ganaron no 1, sino 2 reconocimientos. ¿Y qué sigue para este proyecto, para ustedes y para el trabajo que están haciendo en equipo? No solamente lo decía como universitarios, sino como un equipo de amigos, un grupo de amigos que están trabajando en beneficio de construir un futuro mejor. Bueno, sería seguir promocionando este tipo de proyectos sostenibles, pueden ser casas, edificios, etcétera,
seguir enseñando estos conocimientos que llegamos a adquirir a las nuevas generaciones de estudiantes que llegan a nuestro capítulo, que llegan a la facultad, a la universidad, pues para difundir más que nada qué se trata esto de la sostenibilidad, edificación sostenible, etcétera. Estamos terminando la entrevista y nos quedan solamente un par de minutitos y pienso en la sostenibilidad, que hace un par de años era un tema del futuro. En este momento es como mucho más tangible, al menos en nuestro país, en términos de proyectos, en términos de modelos. ¿Cómo ves este futuro inmediato o no tan inmediato con respecto a este tipo de construcciones? ¿Y cuál es, en ese sentido, como el entorno que hay a nivel internacional en este camino y en estos temas? Hemos de reconocer que México está en este proceso. Hay países que, por ejemplo, Singapur, países sumamente avanzados en esta materia que ya tienen edificios sumamente sustentables con net zero, quiere decir que no contaminan. Okay. Estos proyectos que estamos proponiendo son Beyond Net Zero, es decir, que en vez de no contaminar, están aportando. No están solamente consumiendo, sino que aportan al sistema, llámese energía eléctrica o llámese reparación del medio ambiente. Entonces, yo creo que actualmente contamos con una tecnología que en las próximas décadas va a tener un potencial de desarrollo sumamente enorme y que pues poco a poco se va a tener una mayor viabilidad, llámese económica y llámese técnica o de tecnología, pues para llevarlos a cabo. Yo creo que este proyecto específicamente de las casas sustentables actualmente es pues rentable y prácticamente nos enfocamos mucho en la viabilidad. Todo lo que estamos proponiendo actualmente se puede llevar a cabo. ¿Cuáles son los temas urgentes, inmediatos en los que estás pensando, Juan, en este momento? Las emisiones de carbono. Muchos de los proyectos, incluso la industria de la construcción a nivel mundial es de las que más contamina y de las que más destruye para construir, como comenta Alejandro. Entonces, algo que se tiene que remediar inmediatamente o se tiene que atender son las emisiones de carbono o la contaminación que se puede producir por la construcción y operación de las obras de infraestructura o de cualquier tipo de obra, ¿no?, del entorno construido. Hay que aplicar soluciones urgentemente para atender este tipo de cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, como menciona Alejandro, nuestro proyecto es más allá de lo net zero, es decir, no contamina, sino que también ayuda a remediar el ambiente. El daño que ya hicimos. En verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas felicidades por este reconocimiento, por estos 2 reconocimientos, por el empuje, por el aventarse a hacerlo, por además proponerlo y por además haber obtenido representar a la universidad. Son 2 universitarios que valen oro y son 2 ciudadanos, en verdad que espero que tengan muchísimo éxito con lo que hacen, con lo que proponen y pues enhorabuena por estos y por los demás proyectos de los que seguramente estaremos platicando más adelante, que les vaya muy bien. Juan Josué Méndez Espina, muchas felicidades. Muchas gracias. Capitán del equipo, y Alejandro González Olvera, uno de los 14 estudiantes de este equipo, ambos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Rosa. Gracias. Que estén muy bien y bueno, cambiamos de tema, porque esta tarde los chicos de Entrending nos hablan también sobre una alternativa para combatir la contaminación del agua. Veamos de qué se trata. La contaminación hídrica es otro factor que propicia la crisis del agua. Al ser un elemento vital para las actividades humanas, el agua que se utiliza en ellas se vuelve inservible. Las aguas residuales domésticas, urbanas e industriales se han convertido en un desafío para evitar su desperdicio. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la doctora Yolanda Vargas Rodríguez y su equipo trabajan en un proyecto haciendo uso de la nanotecnología. Por medio de nanotubos de halo y citia limpian el agua y con la ayuda de magnetita recuperan los contaminantes a través de un campo magnético que los atrae como un imán. Empezamos a trabajar con otro tipo de arcillas, que son las bosmorillonitas. Sí, veíamos que tienen poder absorbente. Por lo tanto, quisimos modificar un poco y nos fuimos hacia los nanotubos de halo y citia. Tiene la característica, primero de ser naturales, sí se pueden extraer de las minas, ¿sí? Son económicos, esa es una ventaja sobre otros materiales. Por su origen natural, estos minerales no resultan contaminantes para el proceso de limpieza del agua. La doctora Vargas se ha enfocado en la absorción y degradación de contaminantes en diferentes tipos de aguas residuales utilizando estos materiales. En la primera fase se realiza la absorción y recuperación. En la siguiente se degradan los contaminantes obtenidos. Vamos a suponer que tenemos un río contaminado o aguas contaminadas, se lo agregamos, pues sí, el color se va a absorber y se va a ir al fondo, y entonces nos va a quedar en el fondo y no lo podemos recuperar. Sin embargo, tenemos un material magnético que al aplicarle un campo magnético, pues podemos recuperarlo fácilmente.
estamos aprovechando toda la parte química o físico-química, que es la absorción, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos aprovechando la parte física de magnetismo para la limpieza, ya sea de aceites, petróleo sobre la superficie de las aguas, o pueden ser agua dulce, sobre el mar, o sea, agua salada, o sobre las aguas residuales. Por los alcances del proyecto, en 2021 obtuvieron la patente de dicha investigación, cuyo propósito es contrarrestar el cambio climático dando solución a algunos de los problemas que representan los derrames marítimos de petróleo. Creo que ya podría empezar a aplicarse o desarrollarse para su aplicación ya a nivel industrial y sí, a nivel industrial. Siempre hay posibilidades alternativas para cuidar nuestro medio ambiente y que lo hemos dicho durante muchísimas semanas, es la única opción que tenemos también para cuidar nuestra salud. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, también con la invitación a que nos hagan saber sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para seguir haciendo juntos este programa. Comienza apenas la semana, los vemos los siguientes días, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.